¿Pueden ver la pantalla? O yo sí puedo verlo, no sé si los demás. Sí, te miro. Ya está Ya. iniciada la grabación. ¿Saben qué? Siempre tiene que iniciar el docente la grabación para que lo puedan descargar, porque si no les da un tiempo de 14 días, me parece, para poder descargarlo, para que esté permanente. Este es el consejo que nos lo dieron. En mi caso, parece que no me han habilitado las funciones, pero eso sí, están presentes el doctor Coco Contreras, el doctor Edison Suárez. Ellos tienen que iniciar las grabaciones, ¿ya? Tengan presente eso, por favor, para que no se vean perjudicados. Puedes iniciar, por favor. Buenas tardes, compañeros y doctor. Bueno, en este día nos tocó exponer un poco de enfermedades genéticas, las más frecuentes, ¿no? Y para empezar vamos a recordar un poco de las bases moleculares, de la génesis de las enfermedades genéticas. ¿Puede pasarlo, Haru, por favor? Bueno, sabemos que el ADN es una macromolécula y es la que lleva la información genética. Es necesaria para la síntesis de proteínas y para que sea un buen funcionamiento. Aquí mencioné un poco de su teoría que, claro, todos lo sabemos, pero para recordarlo, ¿no? El ADN es un nucleótido que se consta de un ácido fosfórico, una pentosa, que sería la dexorribosa, y 4 bases nitrogenadas. La forma es doble hélice porque bueno, se dice que es doble hélice porque al momento de romperse va a ser más fácil complementarse con otro. Y en el empaquetamiento van en genes, pero eso es cuando hay mitosis, solo cuando hay mitosis se pueden ver los cromosomas. Mencionan también que un cromosoma, si lo estiramos, todo su ADN, va a tener de largo 7 centímetros. Y también está en forma de cromatina en el núcleo, pero cuando no hay división. Y aquí el ADN cuando se genera mutaciones por radiación, por químicos o por factores externos, puede mutar. Pero para eso hay reguladores como las endonucleasas, que los fragmentos que están erróneos los cortan y los degradan. Pero a su vez, de estas endonucleasas, por así decirlo, su jefe superior serían otros genes, que si estas están mal, podrían generar mutaciones hasta el cáncer. Y aquí algo que menciona el libro, bueno, es el ADN mitocondrial, que es creado por la madre, y que este ADN mitocondrial, bueno, voy a citar un artículo que en realidad es que recientemente, que me pareció interesante, ¿no?, la información que dijo. Y aquí te menciona que el ADN mitocondrial, si es que tiene un trastorno genético en el ADN mitocondrial, va a generar trastornos en el sistema neuromuscular. Pero como sabemos, las neuronas, como los músculos, necesitan mucha energía. Y si obviamente va a dañarse el ADN mitocondrial, provocaría malformaciones, ¿no?, por su alto metabolismo oxidativo. Y que es la regulación de la expresión genómica. Es decir, que algunos genes se expresan más y otros menos, y otros no se expresan, ¿no? Y aquí el genoma humano, solo el 2% de todo el genoma humano participa en la síntesis de proteínas. Y todo lo demás, el resto, sirve como regulador, determina cuánta la cantidad. Si hay mucho, lo hace una retroalimentación negativa. Y si hay poco, tiene que elevar la cantidad de proteínas que hay. Y este 2% de, de genoma se debe expresar, y puede que se exprese, puede que no. Y esto va a estar equilibrado por fenómenos de inducción que lo expresan más, y los fenómenos de represión. Y también por factores de transcripción cuando se hace una síntesis, cuando en la fase de transcripción de la síntesis de proteínas. Pues pasarlo mejor.
Bueno, aquí me parece interesante este artículo porque es se publicó en 2019, ¿no? Y aquí te habla del genoma mitocondrial humano, que como les mencioné antes, es dado por la madre. Aquí resulta que, bueno, si es que se expresa el gen mitocondrial, este, resulta la síntesis de ARNs complementarios. Y estos se complementan formando un ARN de doble cadena. Pero este ARN de doble cadena generalmente no es funcional. O sea, viene una enzima y la elimina. Pero si es que es funcional, en los normales se elimina. Pero si se expresa, eh, eh, induce la respuesta antiviral y, y también puede regular la expresión génica, o sea, es decir, que a otros genes puede inducirlos más a expresarse o como que otros no. Y también gen mitocondrial, si se expresa, puede desempeñar un papel para la respuesta del interferón. Sabemos que el interferón es secretada por las células natural killer que dirigen la respuesta innata. Estas al secretarse llaman más a los macrófagos y el macrófago secreta interleucina 12 y se retroalimenta. Entonces es muy importante para la inmunidad innata. Mm, y también pueden activar células que no necesitan, bueno, que, que dependen de interferón, como ya les dije. Ya, pero aparte de eso, en el artículo mencionó que en un estudio en ratoncitos, y que inhibieron, por así decirlo, ¿no? La proteína P54, que es 53, que es el genoma del genoma, y al inhibirlo, resultó que este ARN de doble cadena eh, reguló la respuesta inmune y fue como un mecanismo a falta de este P53. Y se podría decir que este genoma recién descubierto, o se dieron cuenta que hay un montón de aspectos más monovedosos, puede influir mucho en la respuesta inflamatoria, como respuesta antiviral, interferones y lo demás, como ya les dije. Puedes pasarle. Y aquí mencioné un poco de los genes que están implicados en el desarrollo embrionario, es decir, el trofoblasto, el embrión recientemente está guiado por genes, que estos genes indican si es que el ojo va a ser derecho, va a ser izquierdo, si las manos van a tener 5 dedos o 6 dedos y así. Y una de las proteínas, uno de los genes implicados está la Sonic GTGOT, que como les dije, participa en el eje de la izquierda y la derecha, ¿no? La orientación rostral, caudal y la separación de los hemisferios. Y también en la cantidad de número de dedos en la mano y en la pie. Y otro está el factor de crecimiento trofoblástico, que se expresa en los huesos y es la causa de los trastornos autosómicos dominantes como la acondroplasia. En la imagen pueden ver una persona que tiene acondroplasia, que es el tipo de enanismo más conocido, que se manifiesta con macrocefalia. Sus pies están muy desproporcionados, sus caderas sí son muy anchas, sí se las pueden notar. Y aparte de eso, hablarnos un poco de los cromosomas en el varón y en la mujer. Sabemos que los cromosomas sexuales, en el varón es XY y en la mujer es XX. Y solo en los varones hay una región específica que en el cromosoma X que determina el sexo del varón, ¿no? Y en el caso del síndrome de Klinefelter, que es una aberración, 22 pares somáticos y uno sexual, pero aquí hay doble par de cromosomas X. Y aquí se va a estar presente el cuerpo de Barr, que ese cuerpo de Barr es exclusivamente de la mujer. Bueno, y ahora hablando del cromosoma de la mujer, solo uno de ellos, son dos, pero solo uno de ellos va a estar activo. Va a estar activo en la gametogénesis, pero después de
la gametogénesis, días después de la concepción, uno de ellos, puede ser el cromosoma X de la mamá o del papá, pueden activarse. Es decir, que los cromosomas de los varones y las mujeres son muy diferentes. Unos pueden activarse, por ejemplo, de la mujer u otro del varón. Y en la imagen podemos ver los corpúsculos de Barr, que son acumulaciones de cromatina. Que este corpúsculo de Barr es inactivo, es la parte inactiva del cromosoma de la mujer. Siguiente, por favor. Y acerca de los principios generales de la transmisión genética, bueno, la genética tiene el objetivo de estudiar los trastornos. Y para ello, gracias a esos estudios se han podido descubrir muchos genes implicados en algunas enfermedades. Y gracias a esto se ha podido generar fármacos que puedan ayudar a las enfermedades. Aquí vamos a hablar de la expresividad. Es la manera de que el gen se expresa en su genotipo. Es decir, que algunas enfermedades, como vamos a ver de la osteogénesis imperfecta, pueden ser leves y otras graves y algunos mortales, como la de tipo 2. Y la penetrancia es la capacidad de expresarse. Y en la herencia poligénica vamos a ver que aquí, para un solo rasgo, digamos para el color de ojos, se expresan muchos genes, pero solo por un rasgo. Pero aquí no están implicados los factores ambientales. Y en cambio, la herencia multigénica también es para un rasgo, bastantes genes para un solo rasgo. Pero aquí sí va a estar implicado los efectos del ambiente. Y la impronta genética quiere decir que el genoma femenino y masculino se expresan diferentemente. Por ejemplo, en el femenino, más que nada le importa conservar energía para el embarazo. Es por ello que en estos genomas femeninos, cuando solo se expresan los genomas de las mujeres sin el de los varones, se genera, bueno, el teratoma ovárico, que es un tumor de las células germinales. Es por ello que vemos en la imagen que hay dientes y pelo y todo lo demás. Y en el genoma masculino más le interesa que la descendencia sea más grande. Y por ello el síndrome que da es la molidatídica. Y la molidatídica sería cuando el ovocito tiene un núcleo inactivado y el espermatozoide duplica su material, es decir, que solo él participa, y sin las cromosomas maternos, y generaría la molidatídica, que puede ser completa, incompleta y si ven en la imagen es útero, que es muy grande y gigante, con la molde dietética. Y en el caso del genoma femenino y masculino, tenemos la enfermedad del títere feliz y el del síndrome de Prader-Willi. Pero este tipo de síndromes están asociados a un solo cromosoma, 15, por la elección de un solo cromosoma, 15. Pero si es de la parte de la mujer, nos van a bueno, el síndrome va a ser el títere feliz o síndrome de Ángel, ¿no? Y la característica en común de ambos síndromes va a ser el retraso mental, pero si se dan cuenta el fenotipo es diferente. Femenino tiene sus rasgos característicos y el de Prader-Willi, como lo ven en la imagen. Seguiría mi compañera. Bien. El que va a exponer que encienda su cámara, por favor. Buenas noches, doctor. Yo voy a exponer. Espere. Cecilia. ¿Se ve? Sí, se ve, creo. Ya. Ya espere. Ahora hablaremos de las alteraciones congénitas o enfermedades que se presentan al momento del nacimiento. El grupo etario que va a estar afectado y que va a presentar la mayor cantidad de personas con estas alteraciones va a ser el de los lactantes. Va a ser la principal causa de muerte
estas alteraciones congénitas. Las alteraciones congénitas se van a dividir entre dos factores, tanto los factores ambientales como los factores genéticos. En los factores genéticos vamos a encontrar los multifactoriales, herencia de un gen único, aberraciones cromosómicas, entre otras. En cambio, en los factores ambientales vamos a encontrar enfermedad materna, consumo de fármacos o drogas al momento del embarazo. Bien, nosotros vamos a agarrar la clasificación de alteraciones genéticas y cromosómicas, que tiene diferentes causas. La principal causa es el cambio de secuencia de ADN. Esto va a producir una síntesis inadecuada de una proteína o de un gen. También vamos a tener a las aberraciones cromosómicas que se pueden dar por delecciones o por duplicaciones. Y también las mutaciones genéticas. Generalmente estas se dan en casos nuevos en que si el padre o madre es portador y no debería su descendencia tener este tipo de alteración, pero la tiene, es por una nueva mutación. Empezaremos con las alteraciones de gen único. La causa de ellos es el alelo defectuoso, o también puede ser por una mutación en el locus, que es el lugar donde se localiza un gen específico. Esto va a hacer que la formación de proteínas sea de manera anómala y se va a reducir en la síntesis de un producto génico, dando en consecuencia una alteración sistémica. Las alteraciones de gen único van a seguir los patrones de herencia mendeleyanos, en los cuales se va a manifestar dependiendo del fenotipo, si es dominante o recesivo, al genotipo, es decir, si los cromosomas son autosómicos, que son 22 pares, o si es el cromosoma sexual, que es el último par, o en el caso en qué organelo se ubica la mutación, por ejemplo, si es en el núcleo, vamos a encontrar una mutación en los cromosomas, pero también podemos encontrar alterado el ADN mitocondrial, y esto va a estar asociado a un patrón materno de la herencia. Empezamos con las alteraciones autosómicas dominantes, en la cual vamos a solo necesitar de una copia de la mutación para que se exprese esta enfermedad. Como lo podemos ver acá, sería el factor mutante. El G mutante sería la D mayúscula y el D minúscula sería el factor recesivo que no portaría la enfermedad. En estas alteraciones, todas las generaciones van a estar afectadas, como podemos observar. Esto es un árbol genealógico en el cual se representa el patrón de herencia. Generalmente a los varones se les va a representar en cuadrado y a las mujeres se les representa en forma de círculo. Bien, continuando, esto se va a dar tanto en varones como mujeres. No van a existir portadores. A los portadores los vamos a representar cuando los sombreamos por la mitad, pero en este tipo de alteraciones no vamos a encontrar ese tipo de mutaciones. No hay portadores. Entonces, al no haber portadores, hay un riesgo de que solamente el 50% de la descendencia va a estar afectada. Ahora, aparte de ello, si bien tenemos este riesgo de 50%, también va a depender de la variación de un gen. Como mi compañera está explicando, va a depender de la penetración, que significa que es la probabilidad de que se produzca esta alteración, de que se exprese en el fenotipo. O también la expresión que se manifiesta como por ejemplo en la polidactilia, que es el aumento de dedos. Algunas personas lo pueden presentar en las manos y otras personas lo pueden presentar en los pies. A eso se refiere con variabilidad genética. Como podemos ver en la imagen, si bien necesitamos de un progenitor que tenga la mutación, va a haber casos, como les mencionaba, que de la nada van a aparecer mutaciones en una progenie que no debería. Y esto es a causa de las nuevas mutaciones por diferentes aberraciones. Ahora bien, estas nuevas mutaciones se van a heredar dependiendo de que si la enfermedad afecta o no a la capacidad reproductiva. Si la persona tiene una reducida o presenta una indiscapacidad reproductiva, va a hacer que esta mutación se quede aquí nomás a ninguno de su progenie. Sin embargo, si no afecta esta capacidad reproductiva, es muy probable que esta mutación se pueda heredar.
Ya, las alteraciones autosómicas dominantes que vamos a tener, las principales son las que están acá, síndrome de Marfan, que van a presentar alteraciones a nivel del tejido conjuntivo, ya sea en los ojos, en los huesos, corazón, vasos, sistema cardiovascular. También tenemos a la neurofibromatosis, acondroplasia, la corea de Huntington, hipercolesterolemia familiar, entre otros. También la osteogénesis imperfecta. Ahora pasaremos a las alteraciones autosómicas recesivas. Estas se van a dar cuando existe una alteración en las dos copias de la mutación, siendo esto un gen homocigoto, es decir, RR de forma recesiva. Generalmente, acá sí existen portadores. Ahora, cuando tenemos dos progenitores que son portadores, el riesgo de que nuestra progenie va a salir 25% enfermo, como podemos ver. El 50% va a ser portador, el 25% va a estar enfermo, perdón, el 25% sano y el 50% es portador, representado por un homocigoto afectado, 2/4 de portador, que sería un heterocigoto, y un homocigoto normal, que es RR mayúscula. Y esto igualmente se va a seguir heredando. Acá se va a dar un salto de generaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien mi homocigoto puede, perdón, mi portador puede no expresar esta alteración, no significa que la próxima progenie no tenga ese alelo mutante. Sí lo va a tener, pero va a depender de con quién te cases o con la persona que tenga el tipo de mutación, si tiene mutación o no, para que siga habiendo ese tipo de enfermedad dentro de la familia. Estas alteraciones autosómicas recesivas están relacionadas con las funciones de una enzima. Se dice que en los portadores no se expresan tanto porque hay una cantidad limitada de enzimas afectadas y otra cantidad de enzimas normales. Y estas enzimas normales pueden de alguna manera sustituir o pueden disminuir esa afectación, haciendo que la célula se comporte de manera normal. Como les dije, estos errores congénitos del metabolismo es ocasionado por una alteración enzimática. Estas enzimas pueden deteriorar las vías catabolíticas, dándose una acumulación ya sea de sustancias de la dieta, como es el caso de la enfermedad de fenilcetonuria, como los constituyentes celulares, que es en caso de la enfermedad de almacenamiento lisosómico. Por otra parte, también puede existir un defecto en la síntesis de proteínas, y esto debido a que esa síntesis dependía de enzimas. Es el caso del regulador de la conductancia transmembrana en la fibrosis quística. Como mencionaba, las alteraciones autosómicas recesivas vamos a encontrar la fenilcetonuria, la fibrosis quísticas, enfermedades de almacenamiento de glucógeno, enfermedad de Tay-Sachs, derpanocitosis y albinismo glucotáneo. Ahora pasamos a las alteraciones recesivas ligadas al cromosoma X. En este caso, las mujeres no van a ser las enfermas, solamente van a ser portadoras. Como vemos en esta parte, al momento de ser portadora, lo han graficado con un círculo adentro. El 50% de su descendencia, pero en el caso de femenino, como solamente la mujer va a ser portadora, es decir, que el cromosoma, ¿cómo se dice? El cromosoma que está mutado es el X y solamente va a estar, tendría que ser ya. En el caso que tenga esta descendencia, como decía, el 50% de los varones van a estar enfermos. Sin embargo, por su parte, si el varón va a presentar la enfermedad, no va a ser portador y no va a transmitir, como podemos ver aquí, no transmite la enfermedad el padre a los hijos. Por tanto, la descendencia masculina se va a encontrar de manera normal y adecuada. En contraparte, la descendencia femenina va a ser portadora de esta enfermedad. Ya, ahora las alteraciones dominantes ligadas al cromosoma X.
Estas son poco frecuentes comparadas con el anterior grupo. Va a afectar tanto a hombres como a mujeres, siempre y cuando hereden una copia del gen X que esté mutado. En un varón afectado, la descendencia femenina va a estar afectada, pero la descendencia masculina va a estar normal. Recordemos que el varón es XY y la mujer XX. Cuando la mujer es la afectada, en el caso de que la mujer esté afectada, el 50% de su descendencia, ya sea femenina o masculina, independientemente del sexo, se va a encontrar afectada. Y las enfermedades que presenten esta alteración van a ser los síndromes del cromosoma X frágil y el síndrome de Rett. Eso es con respecto a la alteración de gen único. Ahora, las alteraciones de herencia multifactorial, como se dice, dependen tanto de factores genéticos como de ambientales. Si bien estos no van a obedecer a la herencia mendeliana por el hecho de que tienen los factores ambientales, van a presentar algunos patrones característicos. Y estos van a ser los siguientes, que puede haber alteración que se va a presentar en un órgano o tejido que va a derivar de un mismo campo de desarrollo embrionario. Además, hay un riesgo, y este riesgo de presentar alteraciones es cuando nosotros ya tenemos un hijo con esta afección. Si vamos a embarazarnos o a tener nuevamente otro hijo, es muy probable de que salga con esta afección. También se dice que cuando los familiares de primer grado estén afectados, también es probable de que se herede esta alteración. Y va a aumentar más el riesgo cuando esta incidencia del defecto familiar aumenta o crece. Se da en las enfermedades del labio leporino, los paladares hendidos, el pie equinevaro, el defecto congénito de cadera, las cardiopatías congénitas, estenosis pilórica y las malformaciones de vía urinaria. Ahora, las alteraciones cromosómicas. Estas están caracterizadas por producir abortos espontáneos, malformaciones congénitas, incluso una discapacidad intelectual. Esto va a ser objeto de estudio de la citogenética. Esta va a describir las anomalías de una forma en que se puede expresar de una manera abreviada del cariotipo. Va a empezar poniendo la cantidad total de los cromosomas, el último par de cromosomas, y finalmente va a describir la alteración congénita, como es el caso de la trisomía 21 o el síndrome de Down. Estas alteraciones cromosómicas van a tener lugar en la división celular, ya sea en la división de las células somáticas como en las germinales. En las somáticas, recordemos que se da por una mitosis, entonces se van a continuar con la misma cantidad de genes, y las células germinales, por su parte, solamente se va a quedar con la mitad, es decir, 23 cromosomas. Ya al momento de la concepción, tanto el espermatozoide como el óvulo van a dar un total de 46 cromosomas. Ahora, las anomalías cromosómicas estructurales. Bien, acá podemos ver un alelo normal. La primera va a ser la anomalía paracéntrica, que es la inversión. Si podemos darnos cuenta que es verde-amarillo, acá lo único que va a pasar es el cambio de verde a amarillo. Y se invierte. Igualmente en la paracéntrica, lo único que varía es el acercamiento hacia el centrómero. En el caso de la duplicación, podemos ver que se extiende este color de rojo con azul, se va a volver a expresar en el otro alelo. Esto va a generar que en el paquitemo después se vuelva un bucle, siendo que una parte del cromosoma no se utilice. También tenemos otros tipos de alteraciones estructurales, como podemos ver el anillo de Ring, los isocromosomas, que es cuando el cromosoma del brazo P se parece mucho al del brazo. También tenemos a las delecciones terminales. Estas es cuando se pierde una parte del cromosoma. Vamos a tener también las llamadas translocaciones, las cuales van a intercambiar una parte, los cromosomas van a intercambiar una parte. En cambio, en las selecciones se pierde definitivamente, no se va a cambiar con otro tipo de cromosoma, solo se pierde. Ya, pasamos a las alteraciones numéricas que afectan a los cromosomas.
Cuando existe una alteración de la cantidad de cromosomas se va a denominar aneuploidías. Y esto es debido a una no disyunción o cuando se separan los cromosomas durante ya sea la ovogénesis o la espermatogénesis. Puede ocurrir tanto en cromosomas sexuales como en cromosomas autosómicos. En células germinales, esta no disyunción puede provocar una cantidad anormal de pares de cromosomas, es decir, 22 o 24, y en el momento de la concepción con una célula germinal normal, se va a obtener un número desigual de estos cromosomas, que en realidad sería 45 o 47 en algunos casos. Respecto a esto, las alteraciones numéricas que afectan a los cromosomas autosómicos se van a dividir en dos, que son las monosomías, cuando un solo miembro de un par de cromosoma está presente, y también tenemos a las polisomías, que va a ser la presencia de más de dos cromosomas en un grupo. Tenemos al síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, al síndrome de Patau, que es la trisomía número 13, y al síndrome de Down, de la trisomía número 21. Se dice que la trisomía de Edwards y la de Patau son las más graves, y que esto puede afectar mucho y que rara vez los bebés sobreviven. Generalmente se da una muerte temprana. Ahora también hay alteraciones numéricas que afectan en los cromosomas sexuales. Estos van a ser mucho más frecuentes que las afectaciones de los autosomas. Va a haber, como dijimos, un desequilibrio en la cantidad, ya sea puede ser 45 o 47, y acá vamos a encontrar a dos síndromes, que es el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. Por último, hablaremos de las alteraciones de genes mitocondriales, como estaba hablando mi compañera también. Se dice que solamente la transmite la mujer, y esto debido a que en el espermatozoide va a haber una poca cantidad de mitocondrias. Inclusive se dice que hay nula, y cuando el momento de que el espermatozoide entre el óvulo se va a haber una pérdida total. Es por eso que se quedan las mitocondrias de la madre. Y es así que se puede, o sea, solamente se transmite de mujer a mujer, por así decirlo. Tanto en varones, se va a dar tanto en varones como en mujeres. Y también tenemos la heteroplasmia, que es cuando, o sea, no todas las mitocondrias van a estar afectadas, solo una parte. Y al ser una cantidad mayor o menor, va a depender de esto las expresiones. Y estas expresiones van a ser variables, obviamente, porque la cantidad que esté afectada en una persona puede que en otra no esté. Las enfermedades que las representan es la neuropatía opaca de Leber y los síndromes de Melas, entre otros. Ya. Ahora paso con mi compañero. Buenas tardes, doctor. Tu cámara, por favor. Sí, ya lo prendí. No sé si me ve. Sí, te vemos, Fran. Ya. Ok, doctor. Para continuar, bueno, en primer lugar, buenas noches, doctor Maita y compañeros. Para continuar con la exposición, vamos a hablar de fenilcetonuria. Pásalo, por favor, Haru. La fenilcetonuria. Primero que tenemos, lo que tenemos que saber sobre la fenilcetonuria, como mencionaba mi compañera anterior, es que es un no cambia la diapositiva, pero les voy hablando sobre la fenilcetonuria. Es un trastorno autosómico recesivo, lo que quiere decir que los dos padres tienen que presentarlo para que un 25% de su descendencia pueda tenerlo. Como dice, es el error congénito del metabolismo más frecuente. Es un trastorno genético, como ya les mencioné, que se transmite con un patrón de herencia autosómico recesivo, con una recurrencia del 25%, los que les venía mencionando. Y para hablar de la fenilcetonuria tenemos que hablar de la hiperfenilalaninemia. Esta quiere decir que hay un exceso del aminoácido fenilalanina y este va a generar trastornos, como ya se mencionó, básicamente en el cerebro. El 98% de los casos de hiperfenilalinemia se da por la fenilcetonuria, a lo que va el síndrome del que estamos hablando. Y estas se dan por una mutación en el gen de la PHA, en otras palabras, de la fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima que va a convertir la fenilalanina a tirosina. Y como se puede ver, esta se presenta en el cromosoma 12 en el brazo largo, o sea, en el Q. Y
Para continuar, quería hablarles de la hidroxilación de la fenilalanina a tirosina. Como ya mencioné, se da por la enzima hepática fenilalanina hidroxilasa, además de un aporte considerable de una coenzima, la tetrahidrobiopterina, la BH4. Esta BH4 tiene un ciclo en el cual se va a regenerar por medio de la dihidroxipterina reductasa. Es por ello que la señalo en esta parte. Ok, y para continuar, la hiperfenilalanemia es un aumento persistente de la concentración plasmática de fenilalanina por la deficiencia de esta hidroxilación ya mencionada. Y como puede ver en ese cuadro azul, resalto básicamente los principales factores que van a alterarla. Como ya se menciona, la deficiencia de la actividad de la PAH, de dehidroxipterina reductasa, también, o los defectos en la biosíntesis de BH4. Pásalo, por favor. Haru, pásalo. Ok. Están demorando un poco las presentaciones. Ok, gracias. Y ahora, para continuar hablando, hay que hablar de la hiperfenilalanemia. Como podemos ver en esta parte, tienen 4 clasificaciones y se clasifican de acuerdo al nivel que se presenta en el plasma. Y como podemos ver en la esquina superior izquierda, podemos ver los valores normales. Entre ellos podemos ver que tiene que ser la fenilalanina en plasma siempre es inferior a 2 miligramos por decilitro. Y la tirosina en la que se va a transformar siempre tiene que ser de 1 a 1,5. Y en este caso, en la hiperfenilalanemia, va a haber una reducción de esta misma, de la tirosina. Y continuamos. La más común o clásica es la fenilketonuria, la UPKU, presenta estas concentraciones. El nivel plasmático de fenilalanina siempre va a ser mayor a 20 miligramos por decilitro, lo que quiere decir es que es 10 veces el valor normal. La tirosina siempre va a ser menor a 0,8, como ya mencioné, va a presentar una disminución. La tolerancia a FA y el pilar principal para la fenilketonuria es la dieta, es su principal pilar. En otras palabras, solo se controla con la dieta, además de medicamentos como la sapropterina. Para continuar, tiene una tolerancia de FA en la dieta menor de 20 miligramos kilogramos por día. La siguiente es la PKU moderada. El nivel plasmático se reduce de 4 a 19 miligramos por decilitro y a partir de estas, la tirosina va a ser normal. Tiene una tolerancia de 20 a 25 miligramos de fenilalanina por kilogramo día. La PKU leve, el nivel plasmático va de 4 a 10 y se toleran ingestas que no sean mayor de 50 miligramos kilogramos día. Y por último, la leve, en donde el nivel plasmático es de 4 a 10, aquí no requiere una dieta. Y si podemos hablar un poco más de la PKU leve, se considera con la saproteína, si el paciente presenta una mejoría, la dieta ya no va a ser tan necesaria. Pásalo, por favor. ¿Y para qué es importante? Les voy comentando, ¿para qué es importante todo este nivel plasmático de la FA? Es importante porque por medio de este se ha descartado la mayoría de casos, en este caso por un cribado neonatal de rutina. Ok, la enzima hepática PAH, que va a contribuir, como ya les mencioné, que la fenilalanina, la L-fenilalanina, se transforma en tirosina por medio de 2 cofactores en los que se apoya, que es el oxígeno molecular y la BH4. Si esto no se da, se da una acumulación sistémica de L-fenilalanina. Y la hiperfenilalinemia es neurotóxica. Esta acumulación va a alterar el desarrollo postnatal y aquí podemos ver las principales características de sus pacientes, con una discapacidad intelectual, convulsiones, deficiencias neuropsiquiátricas y neurocognitivas, y es irreversible. Es por ello lo importante del cribado neonatal, de darse cuenta a tiempo y tomar medidas preventivas, principalmente con una dieta. Pásalo, por favor. Ok. Y creo que viene un pequeño artículo que puse. A ver, pásalo por favor. Ok.
Este artículo es del 2019, como un poquito, una antes, por favor. Este artículo es del 2019. Básicamente lo que quería comunicar con este artículo es que a pesar de conocer los aminoácidos que están involucrados en todo este proceso, se sabe muy poco de esta enfermedad a nivel de cómo actúa neurológicamente, cómo se presenta el daño. Es por lo mismo que en todo caso se presentan algunas hipótesis, porque para hacer una recapitulación, al no transformarse la fenilalanina a tirosina se da una acumulación en el sistema nervioso principalmente. Y hay que recordar también que la fenilalanina hace una competición por los receptores de tirosina y triptófano, exacto, tirosina y triptófano. Estos dos hay que recordar que son precursores de los neurotransmisores, como son la dopamina, la epinefrina, entre otros, la serotonina. Y estos dos aminoácidos, al estar bloqueados, es por medio de esto que va a bloquear definitivamente el proceso de estos neurotransmisores. Y es ahí donde radica el daño neurológico. Esa es una hipótesis. Otra es que la acumulación de fenilalanina se va a convertir en ácido fenilalánico, que es altamente tóxico. Y otra es el desgaste de la mielina, que va a retardar la conducción. En otras palabras, se puede ver que a pesar de que se conoce bastante de la enfermedad o de los que se previene bastante con la dieta, hay bastante por conocer. Y como pueden ver, este artículo es del 2019. Pásalo, por favor. Para continuar, voy a hablarles de otra enfermedad importante, que es el síndrome de Marfan. Y en contraposición al anterior mencionado, esta ya no es, no es de una enfermedad autosómica recesiva, sino que va a ser dominante. Como podemos ver, la incidencia es de 1 a 5.000 individuos. También se dice que es de 2 a 3 por cada. Pues claramente hablando de lo que es Norteamérica y Europa, donde se hacen el principal estudios sobre estas enfermedades. Como mencioné, es una enfermedad autosómica dominante del tejido conectivo. Y esta se da por la mutación en el gen FBN1. Y como ya sabemos, el gen se denomina así por la proteína o enzima en este caso que codifica, que en este caso sería la fibrilina 1. Y este es el 90% de los casos resultado de las mutaciones en el gen. También se encuentra en el cromosoma 15 y como ya mencioné, codifica la proteína fibrilina. Se tienen hipótesis que dice que las mutaciones de la fibrilina 1 interfieren con la vía de señalización de la TGF-beta. Pásalo, por favor. Las características, un poquito antes, lo siento. Las características, como vimos en la primera imagen, es una persona bastante alta, de contextura alta, brazos y piernas desproporcionadamente largos, junto con los dedos, que esto es conocido como aracnodactilia. Y también es común ver un esternón que se sobresale o se hunde, también conocido como tórax en quilla, o en este caso tórax hundido. También es común ver un paladar alto y arqueado y dientes apilados. También es característico los soplos cardíacos, y esta es la principal complicación que se presenta en el síndrome de Marfan. Es por lo principal que se moría en las décadas anteriores, que ha mejorado considerablemente en un 25% gracias a la mejoría en las operaciones. Pásalo por favor así. También se presenta miopía. Esto más que nada es por la ectopía del cristalino. Justo lo voy a explicar en esta parte. En las complicaciones, como les mencionaba, las principales causas de muerte son las cardiovasculares. Entre ellas tenemos un aneurisma de la aorta, disección aórtica, malformaciones de las válvulas y complicaciones oculares desde la otra parte. En esta parte ya no es complicaciones cardiovasculares, sino oculares, y en la tercera es complicaciones óseas. Como les mencionaba, la luxación del cristalino o la ectopía del cristalino. La luxación, básicamente, yo lo veo como un signo, se puede notar, como yo lo he estado viendo en las imágenes y yo lo hago una relación con un eclipse, porque el cristalino al salirse del lugar asemeja que una gran parte como una mancha blanca, desviada hacia un costado.
Como dice en esta parte, la luxación del cristalino puede ser de ectopía del cristalino, en otras palabras, que se sale de su lugar hacia la cámara anterior o también hacia la cámara posterior. Los problemas de retina también son usuales y la aparición temprana de glaucoma o catarata, también relacionada con el cristalino. Las complicaciones óseas en este caso serían, como ya mencioné, los más comunes son el tórax en quilla y tórax fundido. Y pásalo, por favor. Creo que eso sería todo por mi parte, doctor. Si mal no recuerdo. Ajá. Ya vendría mi otro compañero a explicar sobre osteogénesis imperfecta. Gracias, doctor, por la atención. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Expon, por ¿Se favor, me Jesús. escucha, doctor? Sí, te Ok, escucho. ya. Em, Ahora vamos a hablar de la osteogénesis imperfecta. Esta también es llamada enfermedad de los huesos de cristal, el cual va a ser un trastorno congénito hereditario del tejido conectivo. Mutación autosómica dominante y autosómica recesiva en las proporciones de 90 a 10%. Más adelante las vamos a explicar cada una. Em, Esta va a afectar a la producción del colágeno tipo 1 y va a tener variadas presentaciones fenotípicas de acuerdo al gen al cual va a afectar. Vamos a ver en esta enfermedad que va a existir una baja masa ósea, una fragilidad ósea y va a estar clasificada de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a leves, moderadas y graves, en el cual vamos principalmente en los huesos que van a presentarse los más leves como huesos casi rectos, que no tienen tantas deformaciones, hasta los graves que van a tener múltiples fracturas. En cuanto a epidemiología, la incidencia va a ser de aproximadamente 1 cada 20.000 nacimientos y también una de cada 50.000 o 60.000 van a desarrollar las formas graves o letales de los saber que esta es una enfermedad rara que va a afectar a ambos sexos y a los distintos grupos étnicos. Para hablar de la fisiopatología, de la etiología de la enfermedad, sabemos que afecta principalmente al colágeno tipo 1, la cual va a proporcionar el soporte y resistencia a la atracción tisular. Entonces, el colágeno va a estar conformado por dos cadenas de procolágeno alfa 1 y una cadena procolágeno alfa 2 que van a formar una triple hélice unida a la glicina, a la prolina y a la lisina, incluyendo a tal vez a otras enzimas o chaperonas. Entonces, a partir de esta estructura van a empezar a surgir las mutaciones, ya sea por sustitución, por una falta de hidroxilación en las proteínas principalmente. Y la presentación dominante va a ser la cual va a afectar a los genes que van a originar al procolágeno alfa 1 y al alfa 2, que son el col A1A1 y el col 1A2, y también los que afectan a los residuos de glicina. Y la forma recesiva va a tener una elevada heterogeneidad genética, ya que estos van a ser diversos, van a ver muchos tipos de genes, por ejemplo el CRTP, el LEPR1 y otros que van a ser afectados en la génesis de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. La clasificación va a estar basada de acuerdo a las características genéticas, radiográficas y clínicas. Y estas se basan en una clasificación hecha por Silence, que va a partir de 4 tipos. Los primeros, los cuales fueron clasificados. Estos van a ser dominantes en toda la amplitud y van a verse afectados los dos tipos de procolágenos. También vamos a ver otros tipos que son los recesivos y hay
Y al lado derecho está resaltado que van a ser afectados en cada tipo. Por ejemplo, en el tipo, la proteína que va a codificar, bueno, el gen que va a codificar al cartílago y va a causar risomielia. ¿Qué es la risomielia? Va a ser un acortamiento en las extremidades en la parte proximal y una desviación que más adelante vamos a verlo en unas imágenes. Al igual que en el de tipo 8, el gen LEPR1 al verse afectado va a ser similar a los tipos 2 y 3 de osteogénesis imperfecta. Y podemos ver sucesivamente distintos tipos de genes que van a verse afectados. Y cada uno obviamente va a ser distintivamente particular en cuanto a los demás. Por lo cual vamos a ver en características que primero va a ser la triada, que sean azules o blancas y va a existir. Siguiente, por favor. Sí, ya, ok. Los osteogenesis del tipo 1 va a ser leve y las deformidades van a ser mínimas, van a ser casi imperceptibles, no van a existir tantas fracturas o no van a ser inicial azul y va a presentar una sordera. A comparación con el tipo 2, que es en los cuales van a verse, en abajo vemos a los neonatos con enanismo, los huesos de las extremidades, acá huesos largos también van a ser deformes. Y la principal razón por la cual van a ir va a ser la falla respiratoria. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. La del tipo 3 la del tipo 3 va a ser progresiva y es degenerativa. Es la forma letal, pero no letal, más severa, mejor dicho. Entonces, acá vamos a ver fracturas, múltiples fracturas a lo largo de toda su vida del paciente y van a presentar también a composición del tipo 4 que va a estar en el intermedio del tipo 1 y tipo 3. Van a también tener muchas fracturas, por lo cual no van a poder caminar. Y la característica ya es que van a tener la esclerótica blanca. Siguiente. Las del tipo 5 o 6 no van implicadas en la mutación en el colágeno. A cambio, en el tipo 5 las de callos en los sitios de fractura, como vemos en la imagen de arriba, y van a presentar también esclerótica blanca. Los del tipo 6 van a ser también similares a los del tipo 3 y 4, pero los casos que han sido presentados, los cuales sabemos poco de estos últimos tipos de osteogénesis infecta. Por otro lado están las mutaciones las que también han sido recientemente identificadas, que van a tener similaridades con las de otros tipos. Por ejemplo, las del tipo 7, que va a ser letal, va a tener rizomielia, presencia de esta curvatura en la parte proximal de las extremidades. Y la del tipo 8, que va a haber una deficiencia de crecimiento severa. Siguiente, por favor. Y para culminar con esta
con la osteogénesis imperfecta, recalcar que el diagnóstico va a ser importante la afectado. Acá vamos a ver, el estudio del colágeno va a ser principal, ya que cuando encontramos disminución del colágeno tipo 1 va a ser un indicador, al igual que el tratamiento va a ser como el uso de bifosfonados que van a inhibir la osteoclástica, la resorción ósea, y el hueso va a comenzar a engrosar y ser más estable. Ejemplos del bifosfonados van a ser el panidronato, el edendronato y el solenoto. Por favor. Siguiente. Ok. Neurofibromatosis. La neurofibromatosis es un síndrome neurocutáneo que va a verse implicado en anormalidades del tegumento y del sistema nervioso. Va a ser de carácter autosómico dominante y van a haber dos tipos. El crecimiento de tumores a lo largo de los nervios o las manchas de color café va a ser uno de los indicadores de estas anormalidades y de la neurofibromatosis de una cada 4.000 personas. En cuanto a la etiología, estas estas anormalidades se van a dar en las etapas tempranas de la embriogénesis con los genes NF1 y NF2. Va a haber anormalidad en la diferenciación de la cresta neural con patología. Sigue. Ok. En cuanto a la fisiopatología, eh, podemos ver que acá está implicada un supresor tumoral que es la neurofibrimina. Esta va a estar en el centro del dominio GAP que lo vemos en la parte superior. Este dominio GAP va a interactuar con la proteína RAS-G, poder formar una molécula inactiva RAS-GDP. De acuerdo a esto, va a haber una regulación negativa de las vías de señalización de esta expresión. Va a causar una... Entonces, al no... cuando la neurofibrimina no está, cuando hay una reducción de su producción, activar a la proteína RAS, por lo cual va a haber una regulación en cuanto a vías de señalización en este ciclo y se van a dar efectos proliferativos, efectos de supervivencia celular y estos van a ocasionar los tumores benignos que van a verse como o manifestaciones clínicas dentro de la... Entonces, la molécula principal que va a ver implicada. El gen NF1 y el NF2 se va a expresar en el desarrollo, ¿no? En la cresta neural, en el sistema nervioso central, para formar el sistema nervioso. Siguiente, por favor. Ya, ok. Y por último, la clasificación de la neurofibromatosis va a ser de acuerdo al gen que va a verse afectado. En la neurofibromatosis 1, el gen NF1
Al verse afectado, que va a estar dentro del cromosoma 17, es el más frecuente. También este tipo de neurofibromatosis es llamada enfermedad de von Reckinghausen. Y acá vamos a ver las manchas de color café, que van a ser de una cantidad aproximada de 6 o un poco, o unas cuantas más de estas manchas que son pubertos. Y más grandes en los pacientes que van a ser postpubertales. Los nódulos de Lisch que van a verse en el iris son que se presentan ahí en la imagen de los ojos, que podemos ver unos pequeños, una especie de nódulos que son los amartomas de esos nódulos de Lisch. Y los neurofibromas, que son en la imagen de abajo podemos verlos, son una especie de abultaciones que se van a encontrar a lo largo del cuerpo. Estos no van a presentar que comparación con la neurofibromatópodos, o también llamada forma, o también llamada forma central, van a verse implicados tumores en benignos bilaterales en los nervios auditivos, que van a ser los schwannomas de la neurofibromatosis. Acá podemos ver también generaciones de y la catarata va a verse en una edad siguiente. Listo, Jesús, gracias. Lamentablemente tu audio estaba un poquito mal, pero te dejaste entender. Tranquilo. El siguiente, por favor. Ya. Doctor, buenas noches. ¿Se me puede escuchar? No te escucho. ¿Se me escucha, doctor? Ahora, Ya, ahora ¿se me sí, escucha, doctor? Tu cámara, Ya. José. Estoy con la cámara, doctor. Ya, ok. Ya, muy bien. Entonces, para continuar con la exposición de esta parte, yo les voy a hablar sobre el síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down, también conocido como la trisomía del par 21, es un trastorno genético que fue descrito por primera vez en el año 1866 por John Langdon Down. Ahora, este trastorno genético se va a caracterizar porque va a presentar una copia adicional del cromosoma 21 y lo que va a provocar que se manifieste fenotípicamente durante el nacimiento con ciertos rasgos fenotípicos, incluyéndose un cierto grado de discapacidad intelectual que puede variar de un individuo a otro. Pásalo, por favor. ¿Lo puedes pasar, por favor? Ya. Vamos a ver que cerca del 95% de estos casos se va a dar porque va a existir o van a ser causados porque va a existir una falta de disyunción en la división celular durante la meiosis. Entonces, esto es lo que va a producir la trisomía del cromosoma 21. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a tener 46 cromosomas distribuidos en 23 pares con un cromosoma 21 de más. Si bien no existe una causa concreta para que se produzcan estas alteraciones del cromosoma 21, va a existir un factor de riesgo muy marcado que es la edad materna. La edad materna es el mayor factor de riesgo para que se manifieste esta alteración genética.
Como podemos ver en la imagen, en el gráfico del lado derecho, el riesgo de padecer el síndrome de Down va a incrementarse exponencialmente a partir de los 30 años. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, compañera. Muy bien, dentro de las características o los rasgos fenotípicos que venía hablando, vamos a ver que van a presentar una cabeza pequeña, bastante cuadrada, como se ve en la imagen. También van a presentar un perfil facial plano, una nariz pequeña, a lo que denominamos micronastia, y también el puente nasal va a estar bastante deprimido. Van a presentar pequeños pliegues en los cantos oculares, los denominados pliegues epicánticos. También van a presentar defectos cardíacos congénitos, pero como bien lo dije en un inicio, esto va a variar de un individuo a otro. Además de esto, también van a haber malformaciones gastrointestinales. Generalmente la boca va a tender a mantenerse un tanto abierta, con una lengua grande o a lo que denominamos la macroglogia. Y también en algunos casos vamos a ver que van a presentar almohadillas de grasa en la parte posterior del cuello. Las orejas van a ser muy pequeñas, con una implantación baja y con cierto grado de malformación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a ver que van a existir una serie de pruebas para la detección prenatal. Dentro de estos se mencionan el análisis de sangre, que es lo que va a hacer es medir algunos componentes como la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica, el estriol no conjugado, la inhibina A, la proteína asociada al embarazo, entre otras, ¿no? Ese es el análisis que se hace en sangre. Pero también a partir de la semana 10 a 13 se puede realizar una ecografía transnucal con el propósito de analizar el espacio sonolucente, este espacio que se encuentra en los fetos. Y lo característico de esto es que, a comparación de un feto normal, en el caso de un síndrome de Down, este va a ser mucho más prominente, mucho más amplio. Pero, sin embargo, el diagnóstico definitivo para el síndrome de Down es el análisis cromosómico, que se realiza utilizando las vellosidades coriónicas. Pásalo, por favor. Pásalo, por favor, compañero. ¿Lo puedes pasar, por favor? No logro ver. Bueno, lo otro que tenía que hablarles es sobre el síndrome de Turner. Este síndrome de Turner es también un trastorno cromosómico en el que una mujer va a nacer con un solo cromosoma X. A diferencia del caso anterior del síndrome de Down, este va a ser un trastorno que se va a dar a nivel de los cromosomas sexuales.
y se va a caracterizar porque va a haber un cromosoma sexual ausente o incompleto. Dentro de los datos epidemiológicos vamos a ver que van a afectar a 1 de cada 25.000 nacidos vivos y es la alteración genética más frecuente que existe en las mujeres. Al igual que el caso anterior, también va a presentar algunas características fenotípicas, como son una talla baja, la implantación baja del cabello en la parte posterior, el tórax va a ser bastante ancho, los pezones o las areolas se van a encontrar un tanto separadas, mucho más separadas de lo común. Los metacarpianos van a ser muy cortos, las uñas van a ser displásicas, van a presentar los nebus, abundantes nebus, distribuidos en distintas partes del cuerpo, y también van a presentar rasgos faciales muy característicos. En algunos casos también se van a ubicar los pliegues a nivel del cuello, los pliegues en el cuello. También, como en el caso anterior, la gravedad de la manifestación genética va a variar de una persona a otra. Es así que en algunos casos vamos a poder evidenciar que hay una coartación de la aorta. Como los caracteres sexuales secundarios son poco desarrollados, las mamas van a ser poco desarrolladas del mismo modo. Va a haber una disgenesia gonadal, que quiere decir que los ovarios pueden encontrarse ausentes o pequeños, atrofiados, sin la misma capacidad de una persona normal. Y como tal, también va a haber una ausencia de menstruación con una depresión una depresión muy marcada de las hormonas femeninas. Pásalo, por favor. Bueno, en el caso del diagnóstico, como dije, puede variar de una persona a otra, y el fenotipo puede ser algo variable. Y el diagnóstico generalmente por lo general se da en la última infancia, debido a que en algunos casos, como bien lo mencionaba, no se pueden evidenciar estos rasgos. Y es muy importante que se realice un diagnóstico temprano para de esa manera poder realizar un tratamiento adecuado a la persona. Dentro del tratamiento vamos a ver que dentro de los principales se va a dar la terapia con hormonas de crecimiento, que va a lograr aumentar o incrementar la estatura de 6 a 10 centímetros en promedio, ¿no? Y la terapia también con estrógenos, que se van a administrar a partir de la pubertad. Lo que va a hacer va a promover el desarrollo de los caracteres secundarios que, como bien lo decía, se encuentran ausentes en la niña con síndrome de... Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bien. Por favor, los expositores que enciendan sus cámaras, les voy a hacer preguntas. Antes, quiero saber la bibliografía. ¿Dónde está la bibliografía que han usado? Pónganse sus guardapolvos si no se colocaron en la exposición. Bien. Aún no me alcanzan el trabajo, chicos, ¿eh? Hasta este momento no tengo el trabajo. Doctor, se le envía por el correo institucional tanto las diapositivas como el informe. No sé si lo revisa. Ok. Doctor, quería acotar que en el caso de la bibliografía está en el informe. Sí, ahorita lo voy a revisar, no te preocupes. Ya, mientras tanto, les voy diciendo, la exposición ha estado de regular poquito para abajo, ¿ya? Porque no hubo actualizaciones sobre el tema. La delegada me proporcionó los temas y solo tenía presente de fenilcetonuria
osteogénesis imperfecta y síndrome de Down. Si me hubiera proporcionado las otras enfermedades, les hubiera buscado información. Al igual que ustedes, yo también tuve que buscar información para poder determinarlo. Y simplemente busqué en el PubMed y obtuve los artículos referidos. Por eso les digo que no hay actualizaciones. A ver, estoy abriendo. Ya, siempre, por favor, cuando ustedes se expongan, deben de tener presente, a las 5:30 me envió Diana. Ya, aquí estoy abriéndolo en el trabajo, seminario, ¿cuál de los dos será? Ya, siempre cuando expongan tengan presente de evitar las muletillas. Cuando, miren, ustedes están en pregrado y toda corrección que les hago es para su bien, para que puedan exponer no solo frente a los docentes, demostrarles que sí saben, expresarse muy bien en relación a los, por ejemplo, cuando mencionan a un espécimen de laboratorio, referirse como murinos y no como su nombre propio lo dice, ¿no? Murino es un ratoncito. Ujú. Ya. A ver, estoy viendo aquí. Avances del 2006, chicos. Estamos hablando de enfermedades genéticas. Las enfermedades genéticas encontramos bibliografía actualizada, pese a la pandemia, actualizada en el 2020. Miren, 2016. Yo encontré bibliografía del 2019 de las 3 enfermedades las cuales les refería. ¿Ya? En contra de ustedes, porque están revisando bibliografía. Miren, si revisan una bibliografía de un libro, eso es de hace 5 años atrás. Pese a que la editorial te dice que es del 2020, es hace 5 años. Peor aún si está traducida al español. Entiendan bien eso. Por eso se les manda a revisar artículos. ¿Ya? A ver, iniciamos con las preguntas mejor. A ver, enciendan las preguntas. Ya deja de compartirlo, Diana, para poder verlos a todos. Ya está Diana, está Josué, falta Astrid, por favor, tu cámara. Falta Cabrera. No he prendido el micro. Ya. Bien, chicos, miren, ustedes hablaron sobre las mutaciones genéticas, ¿no? Hablaron de traslocaciones, de lesiones, duplicaciones, pero no hablaron de algo tan sutil, que son las mutaciones más simples que existen. ¿Alguien me puede definir esas mutaciones más simples en relación al polimorfismo relacionado a una base nitrogenada? ¿Alguien de ustedes así? A su libre albedrío. Porque ustedes están hablando de mutaciones grandes, pues, de cromosomas, de exomas, de genes. Les digo, chicos, que existen mutaciones de solo las bases nitrogenadas. Digamos de que hay una adenina Doctor, por ahí. creo que es cuando hay pueden haber intercambios en los tripletes, las secuencias pueden repetirse o puede variar, en vez de guanina puede entrar citosina. Exacto, mira, no solo en los tripletes, son los tripletes, esos se llaman divididos en grupos tandem. Pueden ser por una sola base nitrogenada, que te puede bloquear la traducción o dejarla que siga la traducción. Entonces, dime. También hay cotones homólogos, que dos son dos bases iguales y la última diferente, y en cambio total, solo por un se sintetiza y ya total. Se varía así como la Corea, no, en el... Tranquila, lo que estoy tratando de ponerles énfasis es que existen de lesiones, transposiciones de bases nitrogenadas. Entonces, eso existe y basta que
que haya una transposición, puede haber la frustración de una síntesis de proteína. Bien, entonces no es necesario de que exista el cambio de todo un gen. ¿Ya? Hay regulaciones epigenéticas. ¿Saben qué es la epigenética? Si no me equivoco, va más allá de la genética, creo que se da por medio de los ARN mitocondriales, o sea, había micro ARNs que se encargan también de mantener ¿cómo se dice? La formación o mantener al gen en sí. Son creo por los micro ARNs, si no me equivoco. Existen proteínas extra fuera del ADN. Estas van a cambiar a su manera la expresión de los genes. Van a modificar a los genes. Eso es un cambio epigenético. Un ejemplo es la metilación de genes, que va a cambiar a los genes. Miren, ¿ve? Y esa actualización, eso es ¿de cuándo? A ver, yo estuve en la residencia 10 años atrás, pues, más todavía, o sea, cuando estaba en la universidad. Y eso lo escuché ahí recién. Doctor, cuando hay la metilación se da el silenciamiento del gen. Silenciamiento. Dije, mira, ¿ve? Por eso te digo, hay modificaciones de los genes. Bien. A ver, una pregunta puntual para un chico. Cabrera, Jesús. Sí, doctor. Ya, el teratoma que mencionaron tus compañeros, ¿dónde ocurre? ¿En los varones o en las mujeres? ¿Dónde estás, Jesús? No te escuché. Entonces, preguntas para que no busquen en internet, pues. Ocurre en ambos. Como refería, es una tumoración de células germinales. Si se da en los ovarios en la mujer, se da en los testículos en el varón. También puede ocurrir en el cerebro, ojo, bastante cuidado con eso. A ver, Laura. Paucar. Silvia. ¿Qué es la citogenética? Si más no me equivoco, que había, que por ejemplo en el núcleo puede pasar alguna transformación en el núcleo, en los mitocondrias y en cada organela. La citogenética en sí, ¿qué es? No que estudia. ¿Qué es? Bueno, o lo que estudia, todavía no me has dado la respuesta, el argumento necesario para darte un punto. Ya. Me responde de la Cruz Ortiz. La citogenética, si más no me recuerdo, es la rama de la genética que estudia los cromosomas. Ya. ¿Y cómo se mira los cromosomas? ¿Cómo se observa? Los cromosomas se pueden observar durante la metafase con la colchicina. Colchicina. Ya. Es que ustedes han presentado mapas de citogenéticos en las presentaciones. Eso es parte de la citogenética. Eso deben de saber. Citogenética. Va a haber muy pronto en el seguro eso, citogenética. Ya definimos esto. Otro. Diana, ¿qué es un primer? No sé, doctor, me suena que es un regulador o un iniciador. Ya, es el segmento de ADN específico el cual nosotros vamos a buscar en la reacción de cadena de polimerasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué se pedía? Un ejemplo para acá.
coronavirus. Necesitábamos primer aquí en Huancayo para poder realizar la PCR, pero no habían primers. Los únicos que tenían era el Instituto Nacional de Salud. Los primers del coronavirus eran secuencias de ADN que expresaban la cápside del virus. Entonces nosotros buscábamos eso para poder determinar de que uno estaba infectado o no. Ese es un primer, ¿ya? Ese es un primer. Muy bien. Hay varias preguntas, chicos, no se preocupen. Para todos hay. A ver, común, Rosas. Sí, doctor. Bueno, esto sí lo vas a saber. Es muy fácil. Ya. Pasamos a las enfermedades, ¿ya? La fenilcetonuria. Me hablaste, mira, ese es tuyo todavía, no te la exposición, qué suertudo eres. Bueno, eso es ambivalente. ¿Qué transportador? Tú hablaste de hipótesis. Yo te traigo ya unas manifestaciones que sí son más probadas. Ya, entonces, en la fisiopatología, en la fenilcetonuria, existe un incremento de la fenilalanina, ¿no? Incremento cuantitativo, la cual daña el cerebro. Pero el mecanismo por el cual daña el cerebro, hablaste de que era una descomposición en aminoácidos, de que evitaba la síntesis de algunos neurotransmisores. Pero hay algo muy importante, es de que cómo ingresa al cerebro. ¿Cómo ingresa? Se da por unos transportadores en una competencia a través de la barrera hematoencefálica. Ya, pero ¿qué transportadores? ¿Cuáles son esos transportadores específicos? No recuerdo bien, doctor. Son los transportadores sí. de aminoácidos Neutros. grandes, denominados LAT1. LAT, sí. LAT, ya, mira, todo esto lo que estoy hablando se los voy a brindar, no se preocupen. Pero tienen que aprender a buscar, pues, chicos. ¿Ya? Muy bien, este es el LAT1. Sí, ¿sabías algo? Las complicaciones. A ver, alguien que de repente le ha expuesto esto. Y a todos respondieron, vamos por la segunda ronda. Silvia. La fenilcetonuria. ¿Cuál es el defecto genético en la fenilcetonuria? Se incrementa la hipercetonuria porque no existe la enzima de DH, hidroxilasa, si me recuerdo, y no se convierte en la tirosina, y por eso se acumula y genera todo el problema. No me recuerdo, no tiene validez. La fenilalanina. Estamos hablando de la fenilalanina, pues, hidroxilasa. Hidroxilasa, me recuerdo. ¿Qué es sintetizada por qué órgano? El hígado. El hígado, esto es más o menos. ¿Qué pasa, Silvia? Tú sabes. No te pongas nerviosa, tú sabes bastante. A ver, bueno, esos transportadores, la fenilcetonuria. Vamos a osteogénesis imperfecta. Me va a contestar Laura, Cabrera Laura, Jesús. Creo que tú hiciste osteogénesis imperfecta, ¿no? ¿Cuántos tipos conocidos de osteogénesis imperfecta conoces? Leí que existen aproximadamente 17, doctor. Hay un poquito más, son 20 tipos de osteogénesis imperfecta. 20 tipos, los cuales tú mencionaste los relacionados con los genes relacionados con la síntesis de colágeno tipo 1, ¿no? Del 1 al 4, incluyendo el 5. Pero los del 6 hasta el 20 están relacionados con la síntesis de colágeno debido a los fibroblastos, a los condroblastos. Condroblastos, ¿ya? Estoy equivocando. Osteoblastos, estamos en el tejido osteoblasto, recuerden eso, porque también interfiere en la síntesis de los osteoblastos. Y ahí hay una vía de señalización específica. ¿Cuál es la vía de señalización que va a interferir en la
generación, la maduración de los osteoblastos. ¿Cuál es esa vía de señalización? Si no me equivoco, es la MRP1B, algo así, doctor. WNT, esa es la vía de señalización que interfiere, y es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que los osteocitos no son los únicos alterados en esta forma, sino también los osteoblastos. Y es por eso que existen diversos genes. Y el tratamiento es tan sencillo, ¿no? Como los bifosfonatos, como hablaste. Y el objetivo es reconocerlos antes de tiempo de que generen una deformidad. A ver, el que sigue. Diana, en relación a la fenilcetonuria, ¿sabes cuál es el tratamiento? El tratamiento. Afectaciones, como no no se produce la tirosina, tampoco no se pueden producir las catecolaminas. Pero ¿cuál es el defecto que existe? Esa falta de la enzima de la fenilcetonuria deshidroxilasa. Ya, entonces es la reposición de esa enzima. Mira qué tan sencillo, ¿eh? O sea, si tú conoces el mecanismo, entonces puedes darle el tratamiento, sobre todo a las 2 semanas de vida del recién nacido, para evitar el daño cerebral. Eso es lo importante. Si no detectas a tiempo, dime. Pero el diagnóstico creo que es muy complicado, muy difícil, que se pueden confundir y tienen que hacer una reprueba dentro de 2 semanas para poder confirmar ese diagnóstico. Si no me equivoco, corríjame si me equivoco. Ya, entonces, viendo al diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico en la fenilcetonuria? Pueden haber criterios, pero el diagnóstico puntual. Eran pruebas de laboratorio, si no me equivoco, para ver la cantidad. Claro, vas a visualizar el incremento de la fenilalanina. Eso es lógico, pero ¿qué más? O sea, para que tú digas, esto es. Recuérdate nuevamente, vamos al déficit de la fenilalanina hidroxilasa. Si hay ese déficit, buscamos el gen que está alterado. Entonces, ¿cómo ubicamos el gen? No va a ser por citogenética, porque la citogenética es el estudio de genes, de cromosomas. Entonces, yo voy al estudio de la reacción de cadena polimerasa. Entonces, ubico un primer que se parece al gen de la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, voy y le hago una muestra de sangre, saco, le pongo al PCR junto con el primer. El primer va a ubicarse en cada hebra de ADN que tenga ese gen y lo va a replicar. Y las otras hebras que no contengan ese gen lo va a eliminar. Ya, volví, chicos. Me había ido. Ahí están jugando abajo, mis chicos. Darle duro. Ya, entonces, como les refería, se puede realizar ese bandeo, ¿sí? Cromosómico, esto es proteico, pues, un bandeo proteico para evaluar ese gen. Y el boom está aquí, en la PCR, y eso va un estímulo para ustedes, para que puedan estudiar eso. Se puede dar en cualquier enfermedad. Entonces, el objetivo es de que tú busques esa proteína alterada. Por ejemplo, en la parte infecciosa, el bacilo de Koch, ¿no? El Mycobacterium, tú ubicas una proteína que sea determinada por su membrana plasmática o la pared celular. Entonces, tú buscas esa proteína exacta y estás diagnosticando tuberculosis en 3 horas. En 3 horas. El cultivo del Mycobacterium te dura 28 días. Mira cómo avanza la ciencia. Y esto es, lo que te digo, esto es de hace 20 años atrás. La PCR es muy antigua, ¿sí? Es más antigua que ustedes, pues, ¿no? 20 años atrás, mucho más inclusive. Bien, entonces estamos aquí. A ver, le toca a Común Rosas.
Neurofibromatosis, síndrome de Down. A ver, esto es muy importante que ustedes conozcan y que lo repitan. Franz, ¿cuál es el diagnóstico ecográfico que se busca en la ecografía en la madre Hepatomegalia. gestante? Ah, no, en la madre gestante. En la madre gestante, pero al feto, pues, ¿no? ¿Qué buscas en el síndrome de Down específicamente? No estoy seguro, doctor. Tal vez podría ser la presencia del labio leporino o no estoy seguro. No, el labio leporino es otra entidad. Ya, es la translucencia nucal. Eso tienes que buscar. Si tú ves a una madre añosa y está embarazada, pídele una ecografía y que busque la translucencia nucal. Es muy importante para poder descartar. Y que cuando se realiza ya el nacimiento, ¿cuál es el diagnóstico para el síndrome de Down? ¿Cuál es el diagnóstico, el gol estándar? Yo diría que el análisis clínico de las patologías presentes, y podría decir más que nada sobre los ojos, un poco rasgados, también la lengua un poco abultada. ¿Cómo se llama esta eh, lengua operada? um, em, no recuerdo bien Macro. no recuerdo bien. Macroglosis. Macroglosia. Ya deben de aprender los términos semiológicos, por favor. Macroglosia. Y eso tampoco no lo refería bien tu compañero. Muy bien. Ya. Bueno, todos han estado contestando más o menos a diferentes. Me falta uno. De la Cruz, Ortiz. Contigo termino. Sí, doctor. Ya, de la Cruz. Y esto todo expuesto. ¿Qué es el mosaicismo? Mosaicismo. No recuerdo, doctor, no recuerdo qué era ese mosaicismo. A ver, chicos, ¿qué es el mosaicismo? Cualquiera de ustedes. Un punto a cualquiera de ustedes. ¿Qué es el mosaicismo? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién dijo? Es una alteración dentro de la, dentro de su, dentro de su cariotipo que coexisten, o sea, no son tan graves, creo. No sé. A ver, creo que les conté alguna historia a ustedes cuando estábamos haciendo una necropsia a un paciente y tenía las características físicas, como refiere Franz, para diagnosticar síndrome de Down, ¿no? Las facies, ¿no? Por el hecho de que exista una, ya vamos formando con adelantados a personas, ¿no? Entonces nosotros visualizamos muy bien pues, las fases mongólicas, el pliegue simiano, ¿sí? El acortamiento del metacarpo del quinto. Y eso que quiere decir que el meñique era mucho más corto de lo normal, la macroglosia. Sí, habían las características evidentes que te harían pensar. Entonces el asistente que nos dirigía, él nos decía, este es un típico síndrome de Down. Y aparenta unos 50 años de edad y seguramente falleció por un defecto cardíaco. Pero su hija escuchó eso y dijo, su hija, la mayoría no tiene hijos, ya entonces son estériles ya. Pero su hija escuchó y su hija tenía las fases normales. Y nos dijo, él es un ingeniero que había sido egresado de la UNI con honores, tenía doctorados y falleció porque había sido atropellado. ¿Ve? Entonces nos habíamos equivocado. Y ahí entonces
sale a relucir el doctor. Entonces, ¿saben lo que está pasando aquí? Aquí existe un mosaicismo. El mosaicismo se va a dar cuando van a coexistir la trisomía y células normales. Trisomía en un lado celular y en otro lado celular, en otra célula, claro está, diploidía normal que existe, ¿ya? Pero esa diploidía era en mayor cantidad en el individuo. Habían células normales, pero habían células con trisomía, ¿ya? Eso es muy importante saber. Y dependiendo de la cantidad de células normales que exista, puede desarrollarse muy bien el individuo. Ahora recuerda que la trisomía del síndrome de Down no es solo por una duplicación del cromosoma 21, puede ser por traslocaciones de cromosomas 17, 14. Bastante. Eso te ha faltado, chico, te ha faltado. Por eso les digo, la exposición ha estado de regular para abajo un poquito, ¿no? ¿Ve? Eso les ha faltado. Siempre tienen que buscar, es muy importante. He encontrado un artículo de la fenilcetonuria en francés, claro. ¿Qué es lo que haces? Yo no sé francés, agarro el traductor de Google y lo pongo, pues, me traduce todo el documento. ¿Mm? De síndrome de Down también, tres artículos que indican eso, esa relación. Entonces no te quedes con el concepto que descubriste. Descubriste un concepto antiguo, de que es de solo 3, y tampoco no sabías el mosaicismo. Tienes que aprender a buscar. Ya, muy bien. Entonces, eso es todo lo que estoy manifestando. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Me pueden inferir? ¿Alguna pregunta, chicos? Y para mostrarles de que sí estuve buscando, compartir escritorio. Ya están viendo mi escritorio, ¿no? ¿Sí? Sí. Estoy entrando a mi carpeta. Fisiopatología, aquí están 3. Encontré 3. Fenilcetonuria, 3 artículos. Le puse de estos 4 artículos. Artículo especial. Y lo que les refiero está aquí, fenilcetonuria, diagnóstico precoz. Mira, ve. Y este es uno simple del 2019 y es de Buenos Aires. Pensé que me iban a presentar ese artículo. ¿Ese también presenté, doctor? Oh, sí, Bien, sí, estaba en mi bibliografía ya. Este, de el Jaume. francés. ¿De qué autores? Este es un Yo encontré francés. uno en portugués, no sé si... No, yo encontré uno en portugués, de Este es Gómez. francés. No, Arnaud Todo, Bueno, no, ese no. todo lo que encontré es del PubMed. Todo lo busqué en el PubMed. Y lo busqué como artículo de revisión. Ustedes están en formación, busquen todo lo que es artículo de revisión. Si encuentran un metaanálisis, no se preocupen. Está bien, encontré un metaanálisis que ahí también detalla. En la parte teórica, en el marco teórico lo detalla. Y yo aprovecho eso. Y existen los pie de páginas, las citaciones. Entonces, hay una citación en una parte, veo qué número es, me voy a la bibliografía y la extraigo. Así se trabaja un artículo. El artículo no es para leerlo todo. Su bibliografía es muy importante, es la que te va a enriquecer. Busca la bibliografía. El autor da una sentencia y pone un pie de página, entonces tú te vas bueno, la citación, te vas a la bibliografía, la buscas en internet, tienes el Sci-Hub para descargarla. Tienes el Sci-Hub y, bueno, yo también he descargado con el Sci-Hub porque esta no tenía acceso. Mira, y es del 2020, ¿ah? Es del 2020. Estos artículos les voy a facilitar para que puedan, hay genética, ¿sí? ¿Qué más? Esta es la otra. Y el crecimiento que se altera en la fenilcetonuria. O sea, no solo la parte intelectual, sino el crecimiento de los niños. Eso es mira, y este es un metaanálisis. ¿No te digo? Y solo con buscar en el PubMed. Es tener mucha paciencia y buscarlo. Y lo bueno va a ser para todos ustedes. Estos artículos se los voy a dar a la delegada, ¿ya? Para que pueda verlos. El síndrome de Down. El New, este es ya pues, ¿quién no conoce el New England Toffee, no?
New England Journal of Medicine. Esta es una buena revista y este es un artículo de revisión. Síndrome de Down, mira, con su propio nombre, síndrome de Down. Y aquí te da todito lo que te estaba refiriendo. Características. Muy bien, y entonces les estoy demostrando que yo también tuve que buscar esto para poder evaluarlos. Y algunas características que yo sabía. Bien. Bien, entonces al próximo grupo que me toque, por favor, que repase bien, que estudie bien, que me traiga actualizaciones, porque no tengo miedo en ponerte 20. Si me traes estas actualizaciones, yo te pongo 20, a todos le pongo 20. No me importa que me diga el doctor, a los médicos no se les pone 20, no, yo les pongo 20. Pero si no me trae, entonces pues igual mi calificación es de 0 a 20. ¿Ya? Ok, de acuerdo. ¿Alguna pregunta, duda, queja? De acuerdo. José, tu mandil. Sí, doctor. Josué, tu mandil. No lo tengo, doctor, ahorita. Diana. No. Josué sin mandil, el único. Diana, tu mandil. Silvia, tu mandil. Ya te vi. Es parte de la presentación. Cada uno tiene su nota. Diana ya se fue. Bien. Listo. Eso es todo, chicos. Entonces, a la próxima sesión nos estamos viendo, ¿ya? Ya, esto. Les doy un consejo. Quien ha grabado, que descargue y que lo vuelva a subir al stream. Eso es lo que yo estoy haciendo en el curso de histología. Yo dicto la clase, no me permite grabarlo en el stream directamente, pero yo lo bajo a mi computadora, abro el stream con mi sesión y lo subo. Y está disponible para todos los alumnos. Ya no se borra en 3 días, 15 días, 20 días. Está ahí permanente como un video de YouTube. Ya, entonces ese es mi consejo que les doy. Ok. Doctor, buenas noches. Dime, Solange. Nosotros lo que hemos hecho es, hemos creado una página en YouTube, descargamos el video y la vamos a publicar ahí. Es una página en donde todos tenemos acceso. Sí, es que el problema de YouTube, no solo ustedes tienen acceso a todas las personas, a todos, y la privacidad del docente se ve comprometido. ¿Entiende eso? Y si hay algún docente que no quiera que se publique en YouTube porque tiene su privacidad, entonces puedes afectar su susceptibilidad. ¿Sí? Por eso, el stream que es propio solo de Microsoft Teams o del Microsoft, se puede subir ahí. Bueno, por mí no hay ningún problema, lo pueden subir a YouTube, pero deben de consultar a los otros docentes. ¿Ya? Es lo mismo, el stream es igual al YouTube. Todos ustedes pueden ingresar con sus cuentas. Ingresen con sus cuentas. Y lo pueden descargar inclusive. ¿Mm? Eso se los dejo a criterio suyo, ¿ya? Bueno, chicos, eso es todo por mi parte. A estudiar duro nomás. Ok. Hasta mañana. Hasta la Ya, próxima. doctor, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo voy. Ya lo finalizan la reunión, ¿ya?